Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 14 de abril. Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula ¿Qué no recordar? ¿Qué no recordar? El pasaje que vamos a leer es Filipenses 3:13 y dice así: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol dice, yo no he terminado mi carrera, pero tengo una costumbre, y es dejar el pasado en el pasado y mirar hacia el futuro, mirar el camino que tengo por delante, no el que quedó a mis espaldas, no el que está detrás. Esta es una buena costumbre para que nuestra mente, para que nuestra atención, para que nuestras fuerzas estén enfocadas en lo que todavía tenemos por hacer, no en aquello que ya pasó. Allí en el pasado también está nuestra vida antigua y nuestro pecado. Pero bueno, de esto es que vamos a hablar, así que vamos a dejar que MacArthur nos guíe en el devocional. Dice, recordar un espeluznante pecado del pasado es como volver a repetirlo. ¿Puede alguien que está verdaderamente arrepentido del pecado aún sentir placer al recordar ese hecho? La respuesta es sí. No, algunos habrán dicho, no, ¿cómo puede ser? Jamás. No, la respuesta es sí. ¿Por qué? Por el engaño de nuestros corazones y las tendencias pecaminosas de nuestra carne. Recuerden que hemos dicho que esas tendencias pecaminosas no se han apartado, siguen estando allí mientras estemos en la carne. Están metidas en nuestro cuerpo, explica Pablo. Y entonces, cuando uno se recuerda de las macanas que hizo antes, yo no lo veo como algo, ay, qué terrible, qué horrible que fue haber hecho esto. No, a veces hasta me da orgullo haber hecho alguna cosa que estuvo realmente mal. Como por ejemplo, vengarme de alguien que me había hecho algo. Todavía siento, ¿no?, como el dulzor de esa venganza. Todavía, ¿no?, me río de las cosas que hice y que en realidad no fueron buenas. Todavía toma placer el corazón en esas cosas. La verdad, dice MacArthur, es que todos sabemos lo que es eso. Todos. A todos nos ha pasado en algún momento que algún pecado de ese pasado nos seguía produciendo algún tipo de placer en el presente. El pecado tiene una manera tal de impresionar nuestra memoria con sensaciones vívidas que no podemos quitárnoslas de encima. Y esto es así, ¿no? En la memoria se quedan esas sensaciones que el pecado nos hizo sentir, que nos hizo experimentar. Es como las drogas. Una persona sabe que la droga es destructiva, es dañina y va a terminar matándolo. Pero el recordar la sensación que la droga produce en el cuerpo hace que la persona vuelva a querer consumir drogas. Esto funciona para todo tipo de vicio. Y el pecado es un vicio. El pecado es algo que repetimos a pesar de que sabemos que nos hace mal. Pero están allí los recuerdos del placer vivido. Está bien, ¿no? Tal vez, dice MacArthur, estos fueron los pensamientos que llevaron a David a orar de esta manera. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Esto está en el Salmo 25, versículo 7. David se recordaba de todos aquellos pecados de una manera muy gráfica. Y hermanos, ¿a quién no le pasa esto mismo? ¿Quién no recuerda sus pecados del pasado? ¿Quién no los tiene presentes? Algunos, ¿no? Algunos nos dan vergüenza. Algunos de ellos nos generan como repulsión incluso al día de hoy, pero otros no. Otros nos dan, como dije antes, hasta orgullo.
algunos de ellos todavía nos producen cierto placer. Y esa es la verdad. Por eso David decía, Señor, tú no te acuerdes, yo me acuerdo demasiado de ellos. Tú no los mires, porque para mí muchos todavía están presentes. Muchos están ahí. Y la verdad es que a veces siento que si estuviera en esa situación otra vez, haría lo mismo. Es tal mi sensibilidad a mi propio pecado y mi debilidad cuando yo lo miro y lo enfrento, que creo que no podría actuar de otra manera. No sé si te ha pasado. Está bien, ¿no? Aunque venimos y decimos, Señor, yo entiendo que delante tuyo esto es una falta, cuando vuelvo a enfrentarme de manera natural a ese pecado, otra vez siento que me puede dominar. Y esto es lo que nos pasa a todos con ciertas cosas. Evidentemente no a todos nos pasa lo mismo con la misma cosa, en la misma área, pero sí en aquellas en donde somos débiles. Y seguramente vos tengas muy presente cuál es esa área en tu vida. Ahora, MacArthur dice, no creo que este problema sea exclusivo de los pecados sexuales. A algunas personas les gusta recordar la vez en que se enojaron y derramaron venganza contra alguien. Algunas disfrutan de esos pensamientos que les traen el momento en que mintieron y se salieron con la suya. Vieron que estas cosas las contamos como éxitos, ¿no? Como cosas heroicas, actos heroicos de la vida. Y seguimos diciendo, mirá lo que hice. Le dije así, le dije asá y me salió bien, ¿no? Y nos seguimos enorgulleciendo por las macanas que hicimos en el pasado. No nos producen repulsión. ¿Te das cuenta, no? Todo tipo de recuerdos tentadores se alojan dentro de nosotros y se convierten en nuevos pecados cada vez que los recordamos con placer. Cada vez que nosotros volvemos a decir esto, ¿no? Lo haría de nuevo porque la verdad me gustó hacerlo. Cada vez que nos enorgullecemos de una macana que nos mandamos, volvemos a cometer el pecado. Porque recuerden que pecar no es simplemente llevar adelante el acto de pecado, sino ya pensar en él y desear hacerlo. Desear pecar es suficiente para haber pecado. El Señor decía que si alguien mira a una mujer con deseo en su corazón, si la codicia en el corazón, ya ha adulterado con ella, aunque yo no la haya tocado jamás en mi vida. Y esto, hermanos, no funciona solamente, otra vez lo repetimos, para los pecados sexuales, sino para todos los pecados. Todos aquellos que nos producen placer o que deseamos hacer son pecados que están presentes delante del Señor. Saborear los recuerdos de un pasado de pecado es una forma particular atroz de pecado. En Ezequiel 23 el Señor condenó a Israel comparando a la nación con una prostituta llamada Aholiba. Y esta fue su acusación. Ella, y está hablando de Israel, multiplicó sus fornicaciones trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. ¿Está bien? El Señor acusa a Israel de querer volver a ese pasado, de desear ese pasado. ¿Se acuerdan cuando el Señor saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto? Y ellos decían en el desierto, cuando sentían hambre, ¡ay, nos recordamos de los ajos, de las cebollas, de los pepinos, de los zapallos que comíamos en Egipto, de las cosas buenas que nos pasaban ahí! Sí, éramos esclavos, pero bueno, la verdad es que el disfrute era bastante. El disfrute era bueno, la comida era buena, te ibas a dormir con la panza llena. Acá estamos, ¿no?, sufriendo las penurias del desierto detrás de un Dios y que no nos alimenta como los egipcios. Esto delante del Señor era muy ofensivo. ¿Te das cuenta? Pero nosotros a veces nos asombramos de Israel y decimos, ¡ay, pero qué gente mala! ¿No? Y no nos damos cuenta que somos iguales a ellos. Somos iguales.
no les aventajamos en absolutamente nada, porque todos hacemos esto, en un área o en la otra. No hay nadie que pueda odiar absolutamente su pecado en todos y cada uno de los puntos en los que lo ha cometido. Por eso todavía el pecado sigue siendo parte de nuestra vida y necesitamos buscar la santificación que viene de parte del Señor. Satanás tomará toda esa basura del pasado y tratará de ponerla de nuevo en tu mente para que la revivas. Él es experto en hacer esto, en recordarte esos buenos tiempos, entre comillas. Esos tiempos donde nada importaba y donde vos eras libre de pecar a tu gusto. Y te va a recordar lo bien que la pasaste en esos momentos. Lo bien que te hizo sentir haberte vengado de ese que te había hecho daño. O lo bien que te hicieron sentir los pecados sexuales que cometiste. Satanás es especialista en esto. Por eso necesitamos a Cristo. Y por eso necesitamos rendirnos, por eso necesitamos venir delante del Señor a confesar nuestro pecado día tras día y a depender de Él. Hermanos, nosotros necesitamos a Cristo todos los días de manera urgente. Sin Él, nuestro pecado sigue dominándonos. Por tanto, solo en Cristo Jesús es que podemos ser libres. Ahora, lo primero para buscar al Señor es reconocer que tenemos un problema que no podemos dominar de manera natural. Entonces, tengo una pregunta para hacerte y es esta. ¿Cuándo es que te has sentido más tentado a saborear los recuerdos del pasado, ¿no?, en relación al pecado cometido? No al helado que te comiste. Está bien, ¿no? ¿Cuándo te has visto más tentado a saborear esos pecados del pasado? ¿En algún área te pasa esto? Bueno, trátalo delante del Señor. ¿Está bien? Yo te mando un saludo grande. Seguramente mañana nos vamos a encontrar. Aferrémonos a Cristo Jesús.